Buenos días. ¿Están los demás? Yo no sé si me escuchan bien, imagino que sí. Yo no entiendo cómo preguntan, yo trato de no participar en el grupo ese de WhatsApp, o es un grupo de ustedes, pero no sé quién preguntaba si había clase. A no ser que yo les diga que no doy clase, ustedes tienen clase conmigo los lunes y los martes. Hay cosas que no se vuelven a preguntar. Se dicen una vez y debería alcanzar para siempre. Igual que con respecto a la presencia, yo no tomo lista, ya se los había dicho, pero veo que no vienen todos a clase. Y realmente no me parece correcto eso. Escucho otros que ven o leo que se me descolgó el internet, que esto, que lo otro, qué clase dieron hoy. La verdad que no, muchachos, son estudiantes universitarios, así que pónganse en órbita con el tema de ser estudiantes universitarios. ¿Mm? Me parece que algunos no sé si lo están tomando en serio esto, y los resultados los vamos a ver en los parciales. No quiero ser mala onda un lunes a la mañana, ni nada por el estilo, pero me parece que las pautas que pusimos tienen que ser cumplidas. Si no se cumplen las pautas, vamos a tener todos un problema. Y ya de por sí ya este sistema es malo. Yo entiendo que esto es malo, que esto no es normal, que esto no es bueno, que los perjudica a ustedes, que las clases no son buenas, que bueno, todo lo que ya sabemos, pero vamos a poner un poco de garra por parte nuestra. Así que si yo no les digo que no hay clase, hay clase. ¿Mm? Y basta de excusas con conectarse. Después de 1 año y medio de pandemia, todos tienen que tener la posibilidad de conectarse. No hay alternativa. No empezó ayer esto, empezó hace más de 1 año y medio. Así que basta de excusas y a estudiar. Primer tema para arrancar mal la mañana. Segundo tema, estábamos hablando del federalismo, yo estaba hablando de las relaciones de coordinación, estoy hablando de las relaciones de coordinación, y esto responde, me imagino que ya deben haber estudiado desde el martes hasta hoy todo este tema del federalismo, y esto responde a la pregunta, cómo participan las provincias en la toma de decisiones del gobierno federal? Entonces, acá distribuimos competencias. Habíamos hablado en las últimas clases, las reservadas, las delegadas, las prohibidas, las compartidas, las concurrentes, las excepcionales. Bueno, eso vimos algunas, las demás las verán ustedes. Y ahora vamos a responder esta primera pregunta. ¿Cómo participan las provincias en la toma de decisiones del gobierno federal? Porque esto es un federalismo y las decisiones son integradas. Entonces, en el proceso de formación y sanción de la ley, participa la Cámara de Senadores de la Nación, o senadores de las provincias, su nombre completo, ¿no? Y entonces cuando tenemos una ley, la ley es el resultado, por un lado, de la soberanía del pueblo y por otro lado de la participación de las provincias. La soberanía del pueblo, representada a través de la Cámara de Diputados, y la participación de las provincias, representada a través de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿cómo participan las provincias en la toma de decisiones? Bueno, primer participación a través de la ley. ¿Y cómo participan? Bueno, con esta representación igualitaria. Con esta representación igualitaria, las provincias están representadas en forma igualitaria. Hay 3 senadores por provincia. Originariamente, en la Constitución de 1853, eran 2.
Luego en la reforma, en el estatuto del 73, del 72, pasaron a 3, esto duró muy poco tiempo, volvieron luego de la recuperación de la democracia a partir de 1983, volvieron a 2, y a partir de la reforma de 1994 se incorpora el tercer senador. Lo vamos a ver cuando lo van a ver con otro profesor, cuando veamos el poder legislativo. Yo siempre tengo la duda, a mí no me termina de convencer el hecho de que haya 3 senadores. Eh, pero bueno, otros tienen otra postura. Para algunas cosas está bien, para otras no, me parece a mí. Porque yo me pregunto, ¿quién representa la voluntad de la provincia? ¿Cómo se expresa la provincia en el órgano legislativo? A través de los senadores. Eh, pero los senadores representan realmente la voluntad actual de las provincias. Bueno, esa es una duda que tengo. ¿Por qué? Porque, fíjense hoy la provincia de Buenos Aires. A ver, Renata, ¿me escuchás? ¿Quiénes son los 3 senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires? No te escucho, Renata. No sé. No sé. Bueno, entonces, y ahora, ¿quiénes son los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires? No empiecen a buscarlo. No empiecen a buscarlo. No, no ¿Quiénes son? sé. No lo saben. Juan, Igual, no los conozco. bien. ¿Y de qué se quejan, muchachos? Máximo, No, no recuerdo bien, me parece que Esteban Bullrich no es uno. ¿quién los votaron ustedes, eh? No, a Esteban Bullrich. Los votaron ustedes. Los votaron ustedes. ¿De qué se quejan después? ¿De qué se quejan? Ojo, ustedes tienen la fortuna de ser estudiantes universitarios. No están tirando un carro y juntando plástico. A esa persona yo no le podría preguntar esto. A ustedes sí, Lautaro. Ustedes no saben lo enojado que estoy. Me voy a hacer un café. Búsquenlo.
Bueno, a ver. ¿Ya nos encontramos? A ver, ¿quién nos encontró rápido? ¿Quiénes son los 3 senadores? Bullrich, Titulo y Gladys González. Bullrich. Juliana de Tulio y Gladys González. ¿Y a qué partido pertenecen? No lo hicieron completo. ¿Y a qué partido pertenecen? ¿O a qué alianza o coalición? Esteban Bullrich a la coalición PRO, a Cambiemos, mientras que Juliana Di Tulio al Frente de Todos. Y quedaba el tercero, que también es de PRO, me parece. ¿Y quién Sí. ganó? Claro, pero muchachos, pensemos un poco, despierten las neuronas. ¿Quién es la señora González? Gladys Esther Mucho- González. Gladys González, sí. ¿De qué partido es? Del PRO. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Quién gobierna la provincia de Buenos Aires hoy? El Frente de Todos con Axel Kicillof. ¿Y cómo puede ser que el PRO tenga 2 senadores y la representación y la provincia sea gobernada por el peronismo? Cuando la provincia de Buenos Aires hoy vota en el Senado, ¿qué expresa? ¿Entienden a lo que voy? La elección de senadores fue hace 4 años. En ese momento gana el Frente PRO. Cambiemos, no sé cómo se llama. 2 años después hay elección de gobernador, gana el peronismo. Pero esos senadores electos hace 4 siguen y todavía tienen 2 años más, porque duran 6. Y puede ocurrir como hoy, ya de que a mí, digamos, al margen de que a mí en lo personal me guste la situación o no, hoy la provincia de Buenos Aires tiene una representación producto de su último proceso electoral, donde claramente más del 40% votó al peronismo, pero tiene dos de los tres representantes en el Senado que no representan a la mayoría de la población, o no representan a la provincia de Buenos Aires. Esto que yo planteo en nuestra provincia, que yo pensé que ustedes la conocían, porque ustedes son bonaerenses, votaron acá, van a volver a votar acá, se reproduce también en otras provincias, donde el gobierno es de un color político y la mayoría de la representación senatorial es de otro color político. Y la pregunta es, ¿eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Eso refleja la realidad al momento de votar? Porque lo que yo me tengo que preguntar cuando se votan las leyes, por lo menos desde esta perspectiva que estamos analizando nosotros, desde el Senado, desde la voluntad de las provincias, la pregunta es, ¿los senadores hoy representan la voluntad de las provincias? En noviembre va a haber elecciones en 6 provincias de senadores. Y probablemente cambien las representaciones. Y probablemente la oposición les gane. Entonces la provincia va a estar gobernada por un gobernador de un color político, votado en su momento por una mayoría política, y la representación senatorial va a ser del otro color político. Bueno, esta es una duda que yo les quiero dejar planteada, ¿no? Esta es una duda que yo les quiero dejar, porque ahora, desde 1994, los senadores se los elige directamente por el pueblo. Pero antes de la reforma del 94, los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales. Eran una especie de elección indirecta. Entonces, era lógico que la legislatura se formaba en el proceso electoral de la elección del gobernador, y el que ganaba las elecciones tenía mayoría en las legislaturas, y elegía a los senadores con respecto a esa mayoría. Entonces, no había duda de que había una identidad entre la expresión popular que vota un gobernador y la representación de los senadores de esa provincia en el Senado. Había una identidad.
Por ahí y el procedimiento era indirecto, ¿eh? Salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde había colegio electoral para elegir senadores, en todas las provincias los senadores eran electos por las legislaturas, en un procedimiento indirecto. Entonces las legislaturas elegían 2 senadores, y la legislatura había mayoría política del partido que había ganado, y había una identidad entre el gobernador, la mayoría política de la legislatura y la representación de los 2 senadores. Era más lógico, a mí me parece en muchos aspectos más lógico eso, que esto actual, que por ahí me pone contento, porque quizás desde lo ideológico o desde lo partidario me puede poner contento, pero cuando nos ponemos a estudiar un poco en profundidad, vemos que hay una discordancia en la representación. Y hoy el Senado conforma mayorías que por ahí no reflejan los procesos electorales anteriores. Y lo van a ver ustedes para fin de año. Seguramente en las elecciones de noviembre se va a repetir más o menos los resultados de las primarias del mes pasado. Y de las 6 provincias, al menos 5 van a cambiar la representación senatorial. Y va a cambiar las mayorías en el Senado. Bueno, son procesos electorales. Otros me dicen, bueno, pero mirá vos, son procesos electorales dinámicos, van marcando las nuevas mayorías. Bueno, está bien. Y aparte el tema de 3. ¿Por qué 3? Porque 2 representan al partido político que mayor cantidad de votos sacan, así lo dice la Constitución, porque incorpora al partido político en este tema, y 1 al que sale segundo. Entonces, ¿cuál es la opinión de la provincia? Cuando los senadores votan, que expresan la opinión de la provincia, ¿cuál es? ¿La de la mayoría o la de la minoría? Porque rara vez se ponen de acuerdo. Entonces, hay como una distorsión en el Senado. Bueno, me dicen otros profesores, bueno, pero el tercer senador viene a equilibrar, viene a romper la posibilidad de la obtención de los 2/3 por parte de alguna mayoría casual, y siempre sirve como control, como freno, como reaseguro de la vigencia de la Constitución. Bueno, está. Es como ir manejando el auto con el freno de mano puesto. Entonces. Bueno, esta es la realidad del Senado, que es interesante, es parte de esta materia, y en este momento, cuando estamos viendo federalismo, yo pregunto, bueno, ¿cómo participan las provincias en la toma de decisiones del gobierno federal a través del Senado? De este Senado, tan particular, con 3 integrantes, con 2 de la mayoría, con 1 de la minoría. Pero bueno, cuando se vota una ley, y tenemos una ley votada, esa ley se logra votar, se forma, entre tantas cosas, con la participación de las provincias. Después el programa pregunta también cómo participa las provincias en el proceso de reforma constitucional y cómo participan las provincias en el proceso de elección presidencial. Bueno, la primera respuesta, cómo participan en la formación de la ley, es positiva. En las otras 2 la respuesta es negativa, lamentablemente negativa. ¿Cómo puede? Entonces, bueno, volvamos, porque estamos hablando de federalismo, ¿no? Y en el federalismo hay una participación de los organismos provinciales. Participan en el proceso de la reforma constitucional. ¿Qué me dicen? Ustedes ya vieron Poder Constituyente. Maitena, ¿qué me podés decir? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Participan las provincias en el proceso de la reforma constitucional? Y según lo establece la Constitución, sí, porque a los constituyentes lo elige el pueblo. Eso es lo que debería ser. Yo estoy hablando de las provincias como organizaciones políticas, no el pueblo como cuerpo electoral. Y bueno, pero justamente los ciudadanos de cada provincia, entiendo yo.
Pero no, yo no estoy hablando de la provincia en sus individualidades. No, si vos me das esa respuesta, yo te digo que no, está mal. Está mal. Por ahí está mal. Renata, ¿participan las provincias en el proceso de reforma constitucional? Según lo que explicaste recién, y bueno, esto de que los convencionales son elegidos por el pueblo, se supone que no, porque... No, por el pueblo, pero a mí me interesa el pueblo. El pueblo es otra parte. Yo pregunto, ¿las provincias como instituciones políticas participan en el proceso de reforma de la Constitución? No. ¿Alguno puede decir que sí en alguna parte? Yo diría que sí, profe. A ver. Porque para aprobar la reforma de la Constitución tiene que estar el voto de los 2/3 totales del Congreso. Y el Bueno, Senado primero, parte del Máximo, Congreso. no se aprueba nada acá, no se aprueba nada, precisemos el lenguaje. Para declarar la necesidad de reforma, bueno, no es lo mismo abrir que te golpear que te van a abrir, que abrir que te van a golpear. Son las mismas palabras, dicen lo contrario. Entonces, para declarar la necesidad de reforma se requiere el voto de las 2/3 partes. Entonces ahí metemos, en esta etapa de apertura de la declaración de necesidad de reforma, participan las provincias, porque participa el Senado. ¿Y después? ¿Y después? ¿Participan en algún momento? Después de esta declaración de necesidad de reforma, ¿participan las provincias en algún momento? Aprueban ¿cómo es? En la aprobación ¿Cómo? final, provincia por provincia, aprueba o desaprueba la Constitución reformada. A ver, Juan, repetime de lo que dijiste de vuelta. Una vez terminado el proceso de reforma, cada provincia aprueba o desaprueba la reforma hecha. ¿En qué país? ¿En qué país, Juan? Si vos me decís eso, yo diría, qué bueno. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. ¿Pero en qué país es así? Ah, entonces no. En la Argentina no. En la Argentina no es así. Si vos venís a explicarme el tema de esta manera, Juan, te digo, andate, tenés un 1, porque así no se reforma la Constitución. Pero ¿en qué país se reforma así? Y que yo diría, ojalá tuviéramos esa cuarta etapa de ratificación. A ver, Gracia, ¿en qué país es así? Lautaro, ¿alguno que levante la mano? Están medio al horno, muchachos, ¿eh? En Estados Unidos. La gran diferencia, y esto ustedes lo vieron, pasa que ustedes no han estudiado nada, no están estudiando. La gran diferencia en el procedimiento de reforma de nuestra Constitución con la de Estados Unidos es que tenemos el mismo inicio, se declara la necesidad de reforma. Continuamos de la misma manera, la reforma se hace por una convención. Los convencionales constituyentes se eligen en procesos electorales populares. Y la reforma se hace por una convención. Y ahí termina lo nuestro. Entonces, ¿quién reforma la Constitución en la Argentina? La Convención Constituyente. Y ahí se terminó. Y ahí ya tenemos nueva Constitución. En Estados Unidos hay una etapa que nosotros no tenemos, que es la que dije Juan, que es la etapa de ratificación. Una vez realizada la reforma, cada Estado miembro de la Federación realiza o inicia un procedimiento de ratificación de la forma en que cada Estado quiere. Algunos lo hacen por voto de sus legislaturas, otros lo hacen por elecciones populares, por referéndum o por plebiscitos. Y cuando se logra la ratificación de las 2/3 partes, al menos de la totalidad de los estados, recién a partir de ese día entra en vigencia la reforma. En la Argentina no es así. En la Argentina no es así.
No es como Juan dice. Me gustaría que sea como Juan dice. Sería mucho más federal, porque las provincias, porque fíjense las provincias chicas, las provincias que tienen 600, 700.000, a 300.000 habitantes como Tierra del Fuego. ¿Quién reforma la Constitución? La sumatoria de los convencionales de las provincias de la Pampa Húmeda. ¿O ustedes van a pensar que las provincias del norte reforman la Constitución, o que las provincias patagónicas reforman? La Constitución la reforma las decisiones políticas que toman los convencionales de los partidos mayoritarios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital, Mendoza. Ahí se reforma la Constitución. Entonces, como no tenemos una etapa de ratificación, los partidos políticos mayoritarios reforman las constituciones. Si tuviéramos una etapa de ratificación, una vez realizadas las modificaciones, cada provincia se da un proceso de ratificación y ahí todas las provincias son iguales. No importa tener 20 millones de habitantes como la provincia de Buenos Aires o 700.000 como Chubut. Son todas iguales porque todas en su ámbito electoral tienen que obtener la ratificación y por ahí no se obtienen. Entonces es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Entonces, bueno, Juan, estás equivocado, está mal, está muy bien lo que vos decís, pero sería lo ideal, no tenemos hoy eso, y si vos lo decís en tiempo presente, te voy a poner un 1. Ahora, si vos lo decís, diciendo, bueno, mire, profesor, estoy así, pero sería óptimo hacerlo de esta manera, yo por lo menos comparto. Nos falta una etapa de ratificación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo participan las provincias en el proceso de reforma? No participan, no es federal el tema, no es federal, porque no hay una etapa de ratificación. Tercera pregunta, ¿cómo participan las provincias en el proceso de elección presidencial? ¿Cómo participan? ¿Quién me puede decir cómo participan? Ya no participan. Antes, antes de la reforma, cuando estaba el colegio electoral, sí participaban. Ahora es solamente voto popular. Muy bien, ahí ya te estoy poniendo un 6, un 7, según con el énfasis que lo podés decir. No participan, no participan. Antes de la reforma sí, como bien decía Juan, porque había un proceso de colegios electorales y había tantas elecciones como distritos electorales, y hay tantos distritos electorales como provincias, ¿no? Entonces, antes de 1994 había una elección en cada provincia, era el mismo día, la misma hora, y había un resultado electoral, y había un colegio electoral. Como en Estados Unidos, lo vieron el año pasado, si estuvieron un poco atentos. Después de la reforma del 94, con la elección directa del presidente, las provincias no participan, porque el país se toma como distrito único, y se suma el voto de Tilcara, con el voto de Ushuaia, con el voto de General Pico, con el voto de Mendoza, con el voto de Paraná, con el voto de Mar del Plata, se suma todos los votos porque se toma el país como un distrito único. Elección directa. ¿Y quién elige presidente? ¿Las provincias eligen presidente? No, el pueblo. ¿Es federal? Y no, no es federal. ¿Es legítimo? Justo sí es legítimo. Yo no discuto la legitimidad. No discuto la legitimidad. Ahora, ¿es un sistema federal el de la elección directa? No. Porque ¿quién elige presidente? El Gran Buenos Aires. Ahí se elige el presidente. Fíjense que de cada 100 argentinos que votan, 39 votan en la provincia de Buenos Aires. Y de esos 39, 32 o 31 votan, son del Gran Buenos Aires. O sea, ¿quién elige
el presidente las grandes concentraciones urbanas. En la provincia de Buenos Aires, la provincia que ustedes viven, que somos 39 de cada 100 argentinos, somos bonaerenses, el 85% de la población vive en el 10% del territorio. El 85% de la población bonaerense vive en el 10%, en el 12% del territorio. Y el 15% de la población bonaerense, más o menos unos 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas, vivimos en el 85-87% del territorio de la provincia. Esto, que es una realidad que deberían conocer, es lo que determina los procesos electorales. Entonces yo digo, despojado de quién gana o no, no me interesa quién gana o no, en este momento digo, ¿quién elige presidente? Y bueno, si 40 de cada 100 argentinos votamos en un distrito, y si le sumamos los cordobeses, y sumamos los santafesinos, y sumamos los porteños, más del 55% de los votos están en 4 distritos electorales. ¿De qué federalismo me hablan? Los jujeños, los salteños, los misioneros, los chubutenses, ¿eligen presidente? No, no lo eligen. ¿Quién lo elige? La Pampa Húmeda. Y si le agregamos Mendoza, el 62% del cuerpo electoral está en 5 distritos electorales, y somos 24 distritos electorales. Supónganse que el resto de las provincias vota otra cosa, se va a imponer lo que vota Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Porque esa es la... Y fíjense el proceso electoral último. Entonces, esa es la realidad. Ojo, yo no voy contra la realidad. Yo lo que digo es que del otro lado hay una constitución que en su artículo primero dice que es un Estado federal. Pero es un Estado federal donde el federalismo no participa en la toma de decisiones para elegir presidente, donde el federalismo no participa en el proceso de reforma constitucional, y sí participa en el proceso de formación y sanción de la ley a través de uno de las cámaras de este órgano complejo denominado Congreso de la Nación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Comprenden esto? Sí. Una consulta con el colegio electoral en Estados Unidos, porque está bien que es una elección federal de presidente, pero en el caso de la elección anterior ganó, ganó por el colegio electoral, pero perdió por voto popular. Y creo que por puede 1 millón, por 2 darse. millones de votos, por eso, o sea, Puede, no necesariamente, claro, porque... Sí. no necesariamente que sea federal, quiere decir que sería justo, que sería más equitativo, mejor que... No, porque lo de ahora. Estados Unidos, Juan, Estados Unidos tiene el mismo problema de descompensación poblacional que nosotros. El mismo problema. Tiene estados muy poblados, como algunos de la costa este y California del otro lado. Estados muy poblados. California, más de 40 millones de personas. Y estados muy grandes y muy despoblados. Todo el Midwest, la parte central, todo el Midwest, tiene grandes extensiones territoriales y muy poca población. Alaska, que está fuera, digamos, del territorio, tiene un gran territorio y 400.000 habitantes. Y tiene estados después muy chiquitos, con mucha población, o sea, tiene descompensaciones como nosotros. Y se ha dado en 5 o 6 oportunidades, no ahora en la anterior, también se dio con Bush y Al Gore, y se dio mucho antes también, donde el que saca más votos no gana. Hillary Clinton sacó como 2 millones de votos más que Trump, 1 millón y pico de votos más que Trump.
porque Hillary ganó en las grandes ciudades, pero perdió la mayoría de los estados. Y lo que suma es el resultado estadual, porque en el estado conviven, como en nuestras provincias, ciudades con mucha población y ciudades con poca, bueno, se van compensando. Y es el resultado estadual el que determina a los electores. Entonces Trump, como Bush en su momento, cuando compitió con Al Gore, sacó menos votos. Al Gore sacó 1,5 millones de votos más que Bush en su momento. Y perdió. Y no hubo guerra civil, no hubo problema, porque allá lo que se suman son los votos de los estados, porque tienen bien incorporado el tema del federalismo. Profe, Porque pero, votan los estados. Sí, Máximo. o sea, lo que quiere decir es que el verdadero federalismo es el que ocurre en Estados Unidos y no el nuestro. Eso sería la explicación de esto. ¿Tenés alguna duda de lo que estoy diciendo? ¿Me expresé mal? Quería terminar de chequearlo, nada más. ¿Me expresé mal? No, no, muy claro. Quería terminar de Después, entender lo que estaba. si me gusta o no me gusta, es otro problema. No, Pero no, no iba a cuestión de ¿cómo puede coexistir cómo puede existir un federalismo? Y ahora sí, bueno, porque hoy me fui enojado, pero ahora vamos a hacer el corte que tengo que hablar con mi señora antes de que se vaya. ¿Cómo puede existir un federalismo? Y ahora búsquenlo en estos 5 minutos que les voy a dar, como el de la provincia de... ¿Cómo puede existir Formosa? Donde de cada 100 pesos que gasta el gobernador de Formosa en pagar sueldo de docentes, policía, legisladores, jueces, guardia cárcel, etcétera, 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 de cada 100 pesos que gasta el Estado provincial formoseño, 93 son subsidios del Estado federal. Solamente 7 de cada 100 pesos que gasta el gobernador de Formosa pertenecen a recursos propios, a recaudación provincial. Pero 93 de cada 100 pesos son subsidios del Tesoro, adelantos de coparticipación. ¿Cómo puede funcionar ese federalismo? Un federalismo de rodillas. Y eso es mirando para adentro. O Chubut, 2 años sin clases. Cuando el artículo 5 de la Constitución dice que una de las obligaciones para que no venga el 6, que es la intervención, es asegurar la educación primaria. Entonces, ¿qué vamos a discutir de federalismo? Si nuestra Constitución establece un Estado federal y la realidad nos dice que no, pero cuando vamos a la realidad electoral también nos dicen que no. Porque yo no hablo desde mi posición de bonaerense, porque debería estar contento. Yo soy bonaerense, yo elijo presidente. No, quiero estar contento. Porque no está funcionando el federalismo electoral. Como no funciona el federalismo de la reforma de la Constitución, tampoco tenemos federalismo electoral. Entonces tendríamos que ver, estudiar, las soluciones existen. ¿De qué manera volver a ser más federal? O tomar la decisión, y acá voy a parar y después vamos a seguir con este tema, háganme acordar, o tomar la decisión de preguntarnos por qué somos un Estado federal. ¿Realmente tendríamos que ser un Estado? ¿Tenemos antecedentes para ser un Estado federal? Bueno, paramos acá, ahora sí, 5 minutitos y seguimos.
Bueno, volví, ahora sí, definitivamente hasta las 9:20 más o menos. Un libro que todos ustedes deberían leer o haber leído, pero yo sé que no lo han leído, por eso les recomiendo antes que se reciban o ahora mismo empezar a leer, son las bases de Alberdi. Bases y puntos de partida para la organización nacional. Alberdi fue el gran pensador, uno de grandes, pero el gran pensador de la Argentina, inclusive gran parte de nuestro texto constitucional pertenece al proyecto de constitución de Alberdi. Y él en su libro Bases y puntos de partida para la organización nacional, que hace una reseña también de los antecedentes, él compara en las notas, en la parte de abajo del texto, él hace toda una referencia comparando a la Argentina y al virreinato. Y él decía lo siguiente: la Argentina, bueno, es el producto, dentro de ese proceso en el cual logramos nuestra independencia y logramos luego la sanción de nuestra Constitución. La Argentina deviene del virreinato. Los virreinatos eran la base administrativa territorial de organización que la corona española implantó en el continente americano, en Sudamérica, en Centroamérica y en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, México y la parte norte de México, que antes era mexicana y era de dominación española y que después por diversos motivos México lo pierde. Pero la base de organización era el virreinato. ¿Qué era el virreinato? Era una organización territorial muy extensa, no había muchos virreinatos, y su cabeza, el mando estaba en la figura de lo que se denominaba el virrey, que era la representación del rey de España en ese territorio, elegido directamente por el rey. ¿Y qué tenía el virrey? ¿Con qué legislaba? Bueno, la legislación era la que se sancionaba en la Casa de Indias, o sea, los organismos directrices del funcionamiento del virreinato estaban en España, que era la Real Audiencia y la Casa de Indias, de donde salían las normas administrativas o leyes que se iban a aplicar en el virreinato. Entonces Alberdi dice, bueno, el virreinato generaba, supongamos el del Río de la Plata, que fue el último en crearse a fines del 1700. El virreinato, Alberdi decía, era una unidad territorial, donde había unidad de gobierno, en la figura del virrey, donde había unidad de lengua, que era el castellano, por lo general, donde había unidad de ley o de normas legales y administrativas dadas desde España para este territorio, donde había unidad de moneda, porque había una circulación única de moneda que generaba el cambio y el comercio, donde había unidad religiosa, porque había una religión mayoritaria, donde había unidad de regimiento, porque el rey comandaba esas fuerzas militares provistas por España o reclutadas en el territorio. Y Alberdi al final dice, bueno, de la unidad territorial, de la unidad de mando, de
la unidad religiosa, de la unidad legislativa, surge como consecuencia la diversidad del federalismo. ¿Sí? De la unidad virreinal a la diversidad del federalismo. Y Alberdi, junto con otros, compara este proceso de evolución histórica en Sudamérica con el proceso de evolución histórica en Norteamérica. Y fíjense que en Norteamérica, en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, dominada política y militarmente por la corona inglesa, había diversidad de estados, había 13 colonias originarias, producto de distintos procesos, mayoritariamente proyectos inmobiliarios, grupos concentrados económicamente que compraban territorio y que lo vendían a los colonos, que formaron colonias que luego se llamaron estados, y que cada colonia elegía sus propias autoridades, su propio gobernador, no era elegido por la corona inglesa. El rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra solamente elegían gobernador en las colonias cuando había un conflicto político o militar. Pero por lo general, las colonias elegían su propio gobernador, porque tenían su propia legislatura, porque sancionaban sus propias leyes. Porque no había unidad religiosa, porque había católicos, protestantes, luteranos, calvinistas. Entonces, no había unidad territorial, no había unidad religiosa, no había unidad legislativa. En épocas de excepción había unidad de regimiento, cuando la corona se veía amenazada, básicamente por las luchas que Inglaterra mantenía con Francia en el norte de lo que hoy es Estados Unidos. Y Alberti dice, bueno, de esta diversidad de las colonias, el proceso histórico genera la diversidad del federalismo. Entonces, cuando comparamos ambos procesos históricos, vemos que el federalismo americano es producto de la diversidad de las colonias, y que el federalismo argentino es producto de la unidad virreinal. Algo no está bien. Algo no es igual. Por eso que son estados federales ambos, con desarrollos políticos distintos y con resultados distintos. El nuestro es un federalismo más concentrado. Fíjese que es un federalismo en donde muchas cosas no son federales. Por ejemplo, la legislación nacional. La provincia no se dan sus propias leyes de fondo. Hay un código penal para toda la Argentina. Hay un código civil y comercial para toda la Argentina. Hay un proceso de elección donde las provincias no participan. Hay un proceso de reforma constitucional donde las provincias no participan. Vamos al federalismo americano. Cada estado sanciona su propia legislación civil, comercial, penal. Cada estado participa de acuerdo a su población en la elección presidencial. Cada estado participa en el proceso de reforma a través de la ratificación última del proceso reformista. Entonces no son federalismos iguales. No son federalismos iguales. Porque tenemos una historia previa distinta. Porque los procesos de migración, de colonización, aunque a mí esa palabra no me gusta, los procesos de colonización no fueron iguales. No fueron iguales. Porque lo que a veces, bueno, no se discute ahora, se discutía en otra época, fíjense el proceso, la cuestión religiosa en el proceso de colonización. Cuando los españoles vienen primero porque firman contrato con la corona, porque vienen a descubrir tierras, porque vienen a buscar ganancias, porque vienen acompañados de la iglesia en un proceso de evangelización, porque vienen a buscar algo para volverse a ir.
En cambio, los procesos de colonización o migratorios del norte, de la costa este de Estados Unidos, que están hechos por, digamos, se descentralizó, la corona le vendió a varios desarrolladores, algunos en Virginia del Norte, a otros Virginia del Sur, a otros las Carolinas, a otro Maryland, a otro Massachusetts, a otro Nueva Inglaterra. Entonces los colonos compraban tierras y la empresa les proveía el viaje. Y ellos iban con su familia porque no podían volver, porque había un proceso de conmoción religiosa. Muchos se fueron a América porque fueron expulsados del norte de Europa. Básicamente los protestantes. Y sabían que se iban con su esposa, con sus hijos, con sus herramientas, con todos sus pequeños bienes que podían tener, porque iban a sentarse en un lugar, el cual iba a ser suyo, y no podían volver. En cambio, los españoles que contrataban para subirse a los barcos, dejaban su familia en España, porque venían a cumplir un contrato y por lo general volvían. Entonces ya los procesos eran distintos. Y aparte la influencia de la religión en el norte, el protestantismo, más que nada la variante calvinista, que generaba la posibilidad de que la acumulación de capital generara una renta que podía ser reinvertida. O sea, en esos procesos migratorios también se trasladaba la semilla del capitalismo. En cambio, en los procesos migratorios que venían de España a América, la religión católica no vino con esa cuestión, porque el catolicismo más ortodoxo no estaba de acuerdo con esto, porque acá había que morirse pobre porque la verdadera riqueza estaba en el más allá. En cambio, los protestantes, que no saben si van a ir al más allá, tienen que generar todo en esta vida y tener la chance el día que se mueran de ir o no al más allá. Estas diferencias en las religiones, contadas muy groseramente, también influyeron en el proceso migratorio. Por eso tenemos modelos parecidos con resultados distintos. Pero esto no lo estoy diciendo yo, ya lo decía Alberdi hace 170 años. Nuestro federalismo tiene estas características, un federalismo que se quedó a mitad de camino. Es un federalismo que se hizo para no ser unitario, pero para no ser definitivamente federales, porque nos gusta que nos mande un virrey. Nos gusta que uno mande, con el látigo en la mano y con la Constitución en la otra. Y esa es nuestra realidad. Y el federalismo choca con esto. Y aparte no tenemos este apego, por lo menos, yo no digo el resto del país, porque yo se los he comentado en otras clases, ¿no? Y cuando ustedes tengan la posibilidad de ir y de pasear y de conocer el resto del país, van a ver que ahí se mama un poco más de federalismo. Se nota, la autoridad es el gobernador, la legislatura, pero la provincia de Buenos Aires es otra realidad, una realidad pero que comprende a 39 de cada 100 argentinos. Entonces es un tema, es un tema. Entonces yo les recomiendo lean las bases de Alberdi, aparte porque es ilustrativo, es un gran libro, porque no se olviden que ustedes van a ser abogados, el abogado necesita toda una formación un poco más integral que solamente transitar por el mundo del proceso, ¿no? De las leyes de fondo. Porque esto le da sustancia. Fíjense que el otro día yo estaba escuchando, y ahora cambiamos de tema, me gustaría ver qué opinan, con este tema del juicio por jurados que se hizo acá en Mar del Plata. Con respecto... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Antes de pasar a otro tema. Tengo entendido que usted fue constituyente en el 94. Sí. ¿Esto fue así? Sí. Y cómo justamente, me parece que es un debate por demás interesante y rico, ¿no? Esta cuestión, sobre todo en la comparación histórica. Yo le quería preguntar, ¿cómo fue el debate internamente dentro de los constituyentes? Porque me parece que es una tela para cortar, ¿no? Más de la mitad de los constituyentes. Yo fui constituyente en la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
éramos 138. Yo creo que más de 100 no habían leído nunca la Constitución provincial. Yo era joven, ¿no? Tenía 34 años. Me gustaría estar ahora en una reforma. Espero que ahora no se reforme, porque podría ser terrible, pero me gustaría estar ahora. No, el debate, yo qué sé, yo debatía tardes enteras con el actual ministro de Seguridad, con Aníbal. Aníbal era era intendente de Quilmes en ese momento, Aníbal Fernández, ¿no? No, ni siquiera el diputado provincial, no era intendente, porque el intendente era otro que también era constituyente. No, pero el nivel era muy malo. Había tipos sí que sabían, el doctor Soria, que ahora está en la corte de la provincia. Había tipos que sabían. Lazzarini, el doctor Lazzarini, un gran procesalista penal. Yo qué sé, no, pero había otros. Es que la representación popular es eso, a veces nos cuesta entenderlo, la reforma tampoco la hacen los técnicos. Yo tenía en mi bloque uno que era bombero, de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Y le digo, ¿pero vos la leí? No, me dice, hermano, yo nunca leí la Constitución, pero la gente me quería en el pueblo y me eligió. Bueno, de Roque Pérez. Y ahí se da esa cuestión, pero ser constituyente, si le sirve para algo, es como ser cirujano y abrir un cuerpo, en este caso la Constitución, y tratar de arreglarlo. Yo no sé si la arreglamos bien o mal, yo no estoy satisfecho con esta reforma, aunque fue interesante y hubo cosas buenas. Esa sensación, a mí me tocó ser vicepresidente de la comisión redactora, o sea, de la que le da la redacción final. La Constitución tiene, donde hay que acomodar los verbos, las mayúsculas, los tiempos verbales, las comas, las separaciones, las conjunciones, donde hay que acomodar lo que se reformó al texto para que sea congruente desde lo gramatical. Contratamos 2 profesoras de gramática y literatura de la ciudad de La Plata para que nos ayudaran. Y era así, sí, era trabajar sobre el texto, era trabajar sobre el texto. La verdad, una experiencia de todas las que he tenido en mi vida, la más importante. Fueron 4 meses nada más. La más importante porque se reformó la Constitución, se trabajó dentro de ese cuerpo, con algunas cosas bien, otras mal, la mayoría es la que define siempre, pero es, la verdad, muy interesante. No sé por qué viene esto. ¿Cómo te enteraste vos? Porque yo habitualmente no lo cuento. Bueno, investigando acerca de, bueno, no solamente de la reforma, sino también de los profesores que tenemos, porque también usted fue 2 veces concejal y secretario de gobierno, ¿no? Bueno, entonces, un poquito también quién nos está dando la clase y me parece que está bueno. Está bueno saber quién tenés enfrente. Claro. Está bueno saber quién tenés enfrente, seguro. Sí, sí, fui 3 veces concejal y fui secretario legal y secretario de gobierno, entre tantas otras cosas. Pero convencional constituyente, la verdad que eso tenía que ver porque yo era profesor. Entonces para mí era lo máximo que puede aspirar un profesor de Derecho Constitucional es estar en una convención constituyente e intentar plasmar sus ideas. Todo esto que digo y que decía hace tantos años y que sigo diciendo ahora, tratar de ponerlo en el texto de la Constitución. Pero bueno, fue una experiencia, la verdad, me gustaría volver a repetirla, me hubiera gustado tenerla en otro momento de mi vida. Me creía que era muy grande en ese momento, pero tenía 34 años y me faltaba mucho todavía por recorrer para meterse en ese tema en particular, ¿no? Es un tema muy delicado, pero me di cuenta que la Constitución de la provincia no la conocía nadie, yo no digo los habitantes, los convencionales constituyentes, la gran mayoría, no tenían idea. Entonces era, para los que sí teníamos alguna idea, nos gustaba el tema y teníamos aparte alguna idea política a dónde queríamos ir,
era interesante. Después había mucha gente con muy buena voluntad. Y hice amigos ahí, por ejemplo, fíjate que en la Corte de la provincia hoy, en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, hay dos integrantes que fueron convencionales, el doctor Soria y el doctor Genud. Ellos estuvieron en la convención y es como cuando jugás al fútbol con alguien, ¿viste? Vos estás jugando o a algún deporte, ¿no? Entonces no importa que el tipo que está al lado tuyo sea juez, abogado, ingeniero, docente, cura. Es tu compañero. Entonces yo cuando lo veo a Genú le digo que haces gordo. Entonces me miran los demás, pero es un ministro de la Corte. Sí, pues, pero para mí es el gordo. Y es del otro partido, ni siquiera del mío. Entonces, se dan esos vínculos. Y él también me dice por mi sobrenombre, ¿no? Y fue ministro de Seguridad en su momento, la verdad, un personaje. Y él me decía, yo tengo bastante poca idea y fue profesor, y era profesor en Lomas de Zamora, pero profesor de Derecho Federal, no tanto de Derecho Público Provincial. Uno de los grandes recuerdos que tengo. Pero sí, estar en la reforma, estar en la mesa de operaciones, es toda una sensación, porque vos estás tocando derecho, incorporando derechos. Nosotros incorporamos muchos derechos que ahora se usan mucho, ¿no? La tutela judicial continua y permanente, que genera las condiciones procesales para el amparo, para el habeas corpus, para el habeas data. La verdad que hay cosas interesantes y otras que no tanto. Bueno, no sé cómo... Profe, perdón, una última pregunta. Sí. ¿La reforma del 94 a nivel nacional obligó a reformar también todas las constituciones de las provincias? No. El proceso de reforma de las constituciones provinciales arranca en 1985, 1986, con La Rioja, básicamente. ¿Qué hacen las provincias? Reforman sus constituciones, pero más que nada para tener la posibilidad de la reelección indefinida de los gobernadores. Nada, es muy simple, pensamiento corto. Y se hacen procesos de reforma. Y hay algunas buenas, como la de Río Negro, que también establece la reelección, pero alternada. En cambio, en Catamarca ponen reelección indefinida. Y después vienen otras constituciones, Córdoba, la reforma. Córdoba es fuerte la reforma porque Córdoba tenía un sistema legislativo bicameral y elimina una cámara. Y hoy Córdoba tiene un sistema legislativo unicameral. Y esa es una reforma fuerte. Y se reforman muchas, Chubut, Río Negro, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Corrientes, Misiones. Y en Buenos Aires, junto con Entre Ríos y Mendoza, provincias como medias atrasadas desde lo constitucional. Y Buenos Aires teníamos un gobernador que quería volver a ser gobernador, como todos, ¿no? Entonces, Duhalde. Entonces, bueno, él avanza justo que se daba, porque él condiciona, porque parte del resultado electoral nacional es el resultado electoral provincial. Entonces, Menem quería ser reelecto, por eso viene la reforma del 94. No hay ningún otro argumento. Como a García Arena le digo un montón de cosas, ningún otro argumento puede haber para reformar la Constitución del 94 que no sea la voluntad de Menem de ser reelecto. Y Duhalde dijo, bueno, yo también, pero yo necesito de él y él necesita de mí, porque yo aporto el 40% de los votos. Entonces, bueno, se reformó o se inició el procedimiento que ya había tenido una frustración en 1990, porque en 1990 el gobernador de ese momento, Cafiero, el abuelo de este comerciante gastronómico que tenemos de canciller, el abuelo de este hombre, que fue un buen gobernador, Cafiero, llevó adelante un proceso de reforma. En la provincia de Buenos Aires la Constitución se reforma de dos maneras. Yo no puedo preguntar esto cuando estoy en la duda de ponerles un 9 y un 10. O les puedo preguntar esto cuando estoy en la duda de ponerles un 3 o un 4. ¿Cómo se reforma la Constitución en la provincia de Buenos Aires? Y no es un capricho, es su provincia.
por vía de la convención, parecido a la Constitución Nacional, o sea, la legislatura declara la necesidad de reforma, bla, 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 pero también en la provincia se puede hacer vía legislatura. La reforma la hace la legislatura provincial y después ese resultado lo somete a un referéndum donde la gente vota por sí o por no. Y si la gente vota por sí, automáticamente se reforma la Constitución. Esto fue lo que intentó hacer el gobernador Cafiero en una muy buena reforma, muy buen texto, pero cuando va al referéndum, el resultado es 7-3 a favor del no. Y esto pasó en abril de 1990. Cafiero realmente propone el proyecto de reforma del 90, que después sirvió de base al proyecto de reforma del 94 en la provincia de Buenos Aires, planteaba cosas importantísimas en ese momento. Pero bueno, se optó por el camino del referéndum y la gente votó por el no, como un elemento defensivo. Uno dice que no a lo que no conoce, a lo que no entiende, a lo que no sabe de qué se trata. De ahí viene la pregunta, hay que preguntarle al pueblo en temas constitucionales, o la reforma la hacen los técnicos o los especialistas. La frustración de 1990 fue muy grande porque lo que se hizo en el 94 no le llega ni a los talones a lo que se proponía en el texto de la reforma de 1990. Pero bueno, la provincia tiene dos, reforma vía legislativa con referéndum o reforma por convención constituyente. Y también lo que se buscó en el 94 era la reelección del gobernador. El debate más... Yo debatí 2 horas y media con Aníbal Fernández, él era miembro informante de la mayoría por la modificación del artículo que permitía la reelección del gobernador, y yo era miembro informante de la minoría. Y bueno, por supuesto, después llegó el momento de votar y el que tenía más votos ganó, por supuesto. Pero las reformas constitucionales, cuando son la consecuencia de una necesidad directa del que gobierna, son peligrosas. Son peligrosas. Porque se abre la puerta, y como alguien decía en aquella época, bueno, reformemos solamente esto, pero no toquemos el resto. Pero cuando se abre la puerta, cuando se abre el cuerpo, se arregla el estómago, pero por ahí se desarreglan los riñones, queda medio mal el hígado, cambia el ritmo cardíaco. Entonces, entramos para arreglar algo y por ahí desarreglamos lo demás. Son momentos, las reformas son momentos delicados. Pero siguen la voluntad de alguien que tiene objetivos. Digamos, si Menem no hubiera querido ser reelecto, difícilmente, porque hay que lograr los 2/3. Y los 2/3 en ese momento, y hoy también, ¿no? Porque en aquel momento había bipartidismo, hoy hay bifrentismo. Y lograr 2/3 significa la colaboración de uno con el otro. No hay otra forma. No hay otra forma de lograr 2/3. Porque si un solo partido, frente o grupo electoral tiene los 2/3, porque tiene la representación total y el apoyo y la voluntad unánime, casi unánime del cuerpo electoral. Pero como eso no ocurre, lograr 2/3 es producto del acuerdo y del consenso. Por eso las reformas son productos de los acuerdos y de los consensos. No hay reformas impuestas. Bueno, no sé si esto responde más o menos lo que me venían preguntando, y yo me olvidé de qué estaba hablando. Había dicho antes de cortar de Formosa, creo que el Bueno, sí, del federalismo, no. Búsquenlo, búsquenlo. Tenemos un federalismo que no cumple una de las reglas fundamentales, que es la autonomía. ¿Cómo una provincia puede mantener su autonomía si todos los meses necesitan que el gobierno federal le mande plata? Entonces, cuando el gobierno federal necesita los votos
de esa provincia, tanto en el Senado o en diputados, ¿qué hace el gobernador? ¿Qué le dice a sus legisladores? Muchachos, voten lo que quiere el presidente, porque si no el ministro de Economía no me manda plata y no pago los sueldos a los maestros. 2 más 2 es 4. Tenemos un federalismo de rodillas. Entonces, volviendo a lo que yo decía de Alberdi, nuestro federalismo es la conclusión, es la consecuencia de la unidad del virreinato. De la unidad a la diversidad. En cambio, en el norte, de la diversidad a la diversidad. El paso de las colonias al federalismo es mucho más fácil de asimilar, porque va de la diversidad colonial. Fíjense que cada colonia tenía su legislatura, su gobierno, sus leyes. Entonces, de la diversidad, y pequeños territorios, no eran muy grandes, no eran muy extensas territorialmente. Entonces, de la diversidad colonial a la diversidad del federalismo. En cambio, en el sur pasamos de la unidad virreinal a la diversidad del federalismo. Entonces, son procesos distintos que pueden, y con esto termino, pueden generar que nos preguntemos, ¿es el federalismo la forma de Estado que deberíamos tener? ¿O deberíamos ser un Estado unitario? ¿Nunca se preguntaron eso? Este es el lugar para preguntárselo. ¿Es el federalismo la forma de Estado que debemos tener? ¿O deberíamos ser unitarios? Porque mentalmente, digamos, por antecedentes tenemos muchas dudas. Pero nuestros bisabuelos, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? En mi caso, Yo les Europa, cuento la de historia Italia. del mío. En ¿De mi caso, dónde? Italia. Italia. Yo les cuento la historia del mío. El mío viene de Lucca. Lucca es una ciudad en la Toscana italiana. Él era soldado. Había un rey, porque Italia en ese momento era fraccionada, atomizada por principados, ducados. Rodeada de montaña, mi bisabuelo no conocía el mar. Él se había criado dentro de una ciudad fortificada y cuando miraba para todos lados, miraba montañas, me imagino. Y se moría de hambre, no le pagaban el sueldo. Y se vino para acá. Y cuando llegó acá, me imagino que debe haber visto una llanura inmensa, se debería haber mareado, porque nunca había visto tanta extensión. Pero aparte él, su padre, su abuelo, su bisabuelo, siempre fueron súbditos de algún rey o príncipe de turno. Durante generaciones, lo único que hicieron fue cumplir órdenes. Y vinieron acá y le dijeron, bueno, y ahora esto es una democracia, una república, vos podés hacer lo que querés quedarte acá, te quedás, querés irte a otro lugar. Yo creo que el choque cultural debe haber sido terrible. Y esto se transmite, nosotros somos el producto de ellos y estamos de alguna manera formados en este tema de la verticalidad. Porque venimos de personas que durante generaciones vivieron en monarquías. ¿Por qué íbamos a pensar que no tenemos alguna de esas características, ¿no? De que nos gusta, que nos es más fácil que nos digan lo que tenemos que hacer, a decidir nosotros qué es lo que hay que hacer? Que es más fácil la unidad, porque todos nos manejamos con las mismas reglas, que la diversidad en cada uno de los lugares. El federalismo es todo un planteo. Y fue un producto, fue un invento de la Constitución de los Estados Unidos para poner en igualdad de condiciones a las colonias que habían adquirido su soberanía. En cambio, en el virreinato el proceso fue completamente distinto. Y después los procesos migratorios que vienen a continuación, es gente migrante que viene de sistemas monárquicos. Entonces le estábamos ofreciendo a la población una forma de gobierno, una forma de Estado, que no la conocían. Y el resultado no podía ser bueno.
Bueno, esta por lo menos es una visión distinta que yo les quiero dar, para que vean que no todo es como lo decía el anteojito o la maestra de 5º año de historia. Que la historia tiene su otra versión, y que nosotros tenemos la obligación, y ustedes como estudiantes de Derecho, de abrir la cabeza y meter dentro de esa cabeza un montón de nuevas informaciones para ver, bueno, preguntarnos, ¿es el federalismo la forma de Estado que tenemos que tener o no? Los dejo acá, nos vemos mañana a la mañana. Que tengan un buen día.